En, en la medicina germánica encontramos varias veces la expresión de síndrome. Utilizamos esa expresión cuando nosotros nos referimos al síndrome de Dirkhammer, al momento donde comienza un programa biológico, el DHS. El DHS, síndrome de Dirkhammer, esas son las siglas. Eh, Comienza con un evento altamente traumático que encuentra desprevenido y se vive aisladamente. Son tres elementos, por eso se lo denomina síndrome. Ahora, eh, para que exista un síndrome como alteración fisiológica, nosotros tenemos que encontrar un conflicto en fase PSL, o sea, que se está resolviendo, y otro conflicto en fase de conflicto activo, o sea, que aún no se resuelve. Pero cuando existe cualquier conflicto que venga en resolución e ingresa un conflicto de colectores, de sentirse solo y abandonado en fase activa, entonces nosotros ahí hablamos del síndrome. Eh, eh, ahí en la fase de curación de un programa de huesos, cuando se resuelve un conflicto donde se ha perdido la autoestima, si ese conflicto viene en resolución, conflicto de hueso, de desvalorización, de pérdida de autoestima, se viene resolviendo y aparece un conflicto de colectores, de sentirse solo y abandonado, entonces tendremos el síndrome. Ahora, eh, a eso se denomina gota. Aumento del ácido úrico en la sangre. Entonces, para tener cualquier eh, tipo de conflicto, de desvalorización que se haya resuelto, y si nosotros entramos a retener líquidos con un conflicto de colectores, entonces aparece la gota. Ese tipo de síndrome, el síndrome, complica cualquier fase curativa de cualquier programa biológico. Porque como se dan en los tres niveles, los programas se ejecutan en tres niveles del ser humano, entonces se altera a los tres niveles la curación. En el caso de que se vaya resolviéndose y haya un conflicto de colectores. A nivel cerebral se hinchan los edemas o se hacen los edemas más pronunciados en el caso de los síndromes cuando hay curación de huesos. Eh, o cuando hay, por ejemplo, un cáncer de mama o un tipo de curación que se produce en el cerebelo. A eso se le denominan tumores del cerebelo. Todo eso es producido por el síndrome. Significa de que el cuerpo está, o el organismo está abasteciéndose de agua porque entró en un terreno donde tiene el peligro de desaparecer. Eh, Hamel le llama a eso cuando el antiguo ser viviente ingresó por primera vez a tierra firme. Quedó en lo seco y el peligro de deshidratarse. Tenía obligatoriamente que retener el líquido que no se vaya. Entonces, ningún tipo de líquido salía de ese organismo que había caído producto de una ola en tierra firme. Hay
Tenemos también, como dijimos, que un síndrome es un tipo de, de conflicto biológico que viene en resolución cuando ingresa otro conflicto activo. Existe el síndrome óseo. Cuando se produce una solución y una restauración de la autoestima y el hueso se está reconstruyendo, y justamente Hammer encontró que había otro foco de Hammer que producen el dolor en la fase activa. Eh, dentro del hueso existe la piel, el periósteo, y ese periósteo tiene, en la fase activa, se produce el dolor. Entonces, eh, tiene que haber un foco de Hammer también para ese periósteo. Hammer encontró que siempre había eh, un conflicto de separación que afectaba al periósteo en el momento en que se empezaba a reestructurar la autoestima. Cuando nosotros tratamos al síndrome, conflicto de colectores más otro conflicto que venga en resolución, aplicamos la música de Hammer. Para todos los casos, la música de Hammer es buena. Pero en este caso, la persona, al escuchar la música de Hammer durante la noche, comienza a eliminar inmediatamente líquidos o orina mucho durante la noche. Entonces se elimina el conflicto de colectores. O sea, no se soluciona el conflicto, se paraliza. Podemos detener el conflicto de colectores o el síndrome escuchando la música de Hammer. Hay otros tipos de complicaciones. Siempre dice Hammer, cuando hay un síndrome de colectores, hay normalmente todos los programas biológicos que vienen ejecutándose en fase PCL se hace más intenso lo de cerebelo, especialmente lo de cerebelo. Cuando hay eh, em, mm, un derrame pleural, hay síndrome. Cuando hay un taponamiento del pericardio, hay un síndrome. Y cuando existe la ascitis, también hay un conflicto de colectores, un síndrome. Escuchando la música de Hammer, todos esos programas se pueden congelar. La música de Hammer es el principal elemento que nosotros utilizamos en la terapia de la medicina germánica.